esto 2 veces. Dios mismo se ocupó del entierro de Moisés y después escondió su tumba para que nadie pudiera señalar el lugar. ¿Por qué el Eterno haría algo tan extraordinario? ¿Qué autoridad se juega en un cadáver? ¿Qué nos enseña esa escena en Moab sobre la soberanía de Dios, el valor del cuerpo humano y la manera en que el conflicto espiritual toma forma entre lo visible y lo invisible? Hoy, bajo el título Tras la muerte de Moisés, 6 revelaciones impactantes que cambiaron todo, vamos a seguir paso a paso lo que sucedió en aquella montaña. La muerte de la voz más potente de Israel, el enterramiento secreto por parte de Dios, la extraña disputa en el mundo espiritual y las consecuencias que sacudieron a la nación y la teología del pueblo. No vamos a hacer sensacionalismo, vamos a mirar las Escrituras, Deuteronomio 34, Números 20, la reflexión de la carta de Judas, Judas 9, textos que la memoria cristiana trae a la transfiguración, Mateo 17, Lucas 9, y pasajes que iluminan la esperanza del cuerpo, 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4. Pero también distinguiremos con claridad lo que es escritura de lo que es tradición o conjetura interpretativa, porque no todo lo que circula en fuentes antiguas tiene estatus canónico. Contexto: la vida y la muerte de Moisés. Moisés vive al final de una vida de 120 años, que la Escritura resume con una frase que no pasa desapercibida. Sus ojos no estaban oscurecidos, ni su vigor mermado. Deut 34:7. Esa descripción es rara. No es la de un hombre consumido por la vejez, sino la de alguien que, a pesar de la edad, conserva una energía que sorprende. Sin embargo, recibe una orden irrenunciable. Sube al monte Nebo, al borde de Moab, y allí muere conforme a la palabra del Señor. Deut 34:1-6. El texto puntualiza algo aún más desconcertante. Dios mismo lo enterró y nadie conoce hasta hoy el lugar de su sepultura. Deut 34:5-6. Para entender la tensión de este episodio, conviene recordar el trasfondo inmediato. En Meribá, según Números 20, Moisés fue reprendido por su falta de confianza y fue instruido por Dios de que no entraría en la tierra prometida. Ese golpe decisivo, el famoso golpear la roca, marca la frontera entre el liderazgo profético de Moisés y el inicio de una nueva etapa para Israel. Moisés ve la tierra de lejos, desde la cima de Nebo, pero no atraviesa el Jordán para disfrutar de su cumplimiento. Ver, pero no entrar, se convierte en una imagen teológica potente, la fidelidad del siervo y los límites de una misión confiada por Dios. Una expresión hebrea del relato merece una aclaración que abre puertas hermosas a la exégesis. Al pi Adonai, que suele traducirse como conforme a la palabra del Señor o según la orden del Señor. Esa frase aparece en el contexto de la muerte de Moisés y nos recuerda que su final no fue una decisión caprichosa ni un accidente, sino el cumplimiento de una palabra divina. La muerte de Moisés no es un fracaso humano injustificable, es la consumación de un designio que Dios articula en su soberanía. Antes de continuar, una pausa práctica. Si esta palabra te está tocando y quieres profundizar en estudios como este, suscríbete y comparte con alguien que busca comprender la Escritura con seriedad. ¿Por qué ocultar la tumba? 3 hipótesis que apuntan al corazón del asunto. El pasaje nos da 2 hechos concretos. Dios enterró a Moisés y nadie supo dónde estaba la tumba. A partir de allí, la tradición y la teología han propuesto, a lo largo de siglos, varias razones posibles. Aquí presento 3 líneas interpretativas que juntas ayudan a explicar la decisión divina. No se trata de certezas dogmáticas, sino de lecturas coherentes con la Escritura y con la historia espiritual de Israel. Primera razón: prevenir la idolatría.
La historia de Israel ofrece demasiados ejemplos de cómo lo solemne y lo sagrado pueden transformarse en objeto de culto desviado. La serpiente de bronce, que primero fue instrumento de sanidad, terminó convertida en ídolo y tuvo que ser destruida por Ezequías. Reyes 18:4. El becerro de oro es el episodio paradigmático. Lo que había sido signo de liderazgo se transforma en un sustituto para la presencia de Dios. Si la tumba de Moisés hubiese sido visible y accesible, habría existido el riesgo de que la veneración de la nación se desplazara de Dios al lugar físico, de la palabra a la reliquia. Ocultar la tumba evita que se sustituyan mediadores humanos por la mediación divina. La decisión divina, por tanto, tiene una dimensión pastoral y preventiva, proteger al pueblo de una idolatría que prospera en la atmósfera de la memoria. Segunda razón, preservar la integridad del decreto divino. Moisés había recibido de Dios el mandato de no entrar en la tierra prometida. Permitir que el cuerpo de Moisés fuese llevado a Canaán habría ofrecido una excusa para relativizar la sentencia divina. Si su sepultura está en la tierra, no queda invalidada la palabra. Guardar el cuerpo en secreto subraya que la palabra del Señor se cumple literalmente. El entierro divino es una manera de asegurar que el acto final de la vida de Moisés no pueda convertirse en un objeto de manipulación humana que contradiga la justicia de Dios. Así, la ocultación protege la coherencia del relato profético y la autoridad de la palabra divina. Tercera razón, un propósito escatológico o mesiánico futuro. Algunos intérpretes han visto en el hecho de que nadie conociese la tumba una apertura a intervenciones misteriosas de Dios en la historia. Tradiciones posteriores, como ciertos relatos extracanónicos que no forman parte del canon, sugieren que el destino del cuerpo de Moisés podría haber tenido alguna conexión con la gloria futura. Aquí conviene ser prudente. Esas tradiciones son valiosas como trasfondo histórico literario, pero no tienen el mismo peso que las Escrituras. La carta de Judas, Judas 9, comenta un episodio en el que Miguel disputa con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, y algunos antiguos autores vincularon esa disputa con relatos que describen una asunción o una llevada singular del cuerpo de Moisés. Sin embargo, la Escritura no afirma explícitamente que Moisés fue resucitado o llevado al cielo de la manera en que, por ejemplo, él cita la asunción de Elías. Lo que sí podemos decir con honestidad teológica es que guardar el cuerpo sin dar su localización deja abierta la posibilidad de que Dios actuara con un propósito ulterior, más allá del control humano. Es una invitación interpretativa que hay que manejar con cuidado. Posible, tradición antigua sugiere, y algunos sostienen, son fórmulas que convienen aquí. Judas 9 y la disputa celestial. Una lección sobre autoridad y humildad. El pasaje de Judas es breve y enigmático, pero con una carga interpretativa enorme. Pero cuando el arcángel Miguel discutía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Judas 9. ¿Qué ocurre aquí? Frente a una acusación, Miguel no pronuncia un veredicto violento. Invoca la palabra de Dios para reprender al acusador. Ese gesto revela dos cosas a la vez: la naturaleza del conflicto y la forma correcta de manejar la autoridad espiritual. Primero, el conflicto tiene matices jurídicos. Satanás actúa como acusador, en sentido bíblico, el acusador de nuestros hermanos, en Apocalipsis 12:10, y la disputa por un cuerpo tiene resonancia legal. ¿Quién tiene derecho sobre el cadáver? En el mundo antiguo, la custodia del cuerpo tenía consecuencias religiosas y sociales. Miguel, sin ejercer autojurisdicción, invoca la autoridad superior.
Al decir «el Señor te reprenda», está apelando a un tribunal más alto. No se arroga un poder que no le corresponde. Esto es clave para entender la humildad angelical frente a la soberanía divina. Segundo, el verbo griego que aparece en algunos manuscritos, epitimao, está en optativo en la redacción de Judas en ciertas lecturas. El optativo no es imperativo, expresa deseo o recomendación, que el Señor te reprenda, más que una orden directa. Ese matiz gramatical subraya la pedagogía del gesto. Miguel no ejecuta, apela. Esto es teológicamente significativo. Incluso los seres poderosos se rigen por la autoridad del Señor y aprenden a subordinar su juicio al juicio divino. La lección para la comunidad cristiana es clara. No tomes sobre ti la administración de juicios que pertenecen a la divina soberanía. La guerra espiritual no autoriza la usurpación de la jurisdicción divina. Conviene, además, recordar con equilibrio la tradición extrabíblica que acompaña este texto. La llamada Asunción de Moisés, obra no canónica, relata una disputa y una llevada del cuerpo que algunos antiguos conocieron y citaron. Esa literatura ayuda a explicar por qué Judas alude a un hecho que, a ojos del lector del siglo I, podía remitir a tradiciones orales o escritas circulantes. Pero insisto, esa tradición no es escritura. Nos sirve para contextualizar el porqué de la alusión de Judas, no para fundar doctrina. Mantener esa distinción es responsabilidad hermenéutica. Mini recapitulación. Hemos situado el acontecimiento histórico, la muerte y el entierro secreto, expuesto 3 razones plausibles para que Dios oculte la tumba: prevenir idolatría, proteger la palabra divina, abrir la posibilidad de un propósito futuro, y atendido la enseñanza de Judas. La disputa entre Miguel y Satanás revela que la autoridad correcta pasa por la apelación al Señor, no por la expropiación del juicio. Con eso asentado, podemos empezar a ver las consecuencias concretas que surgieron inmediatamente tras la muerte de Moisés. Las 6 revelaciones. Introducción al núcleo del mensaje. El título que nos convoca promete 6 revelaciones que alteraron el rumbo de Israel y que por extensión impactan nuestra teología práctica hoy. Estas revelaciones son tanto históricas como teológicas. Tocan el duelo nacional, la sucesión de liderazgo, el inicio de la conquista, la teofanía de la transfiguración, la lección usada por Judas y la enseñanza sobre el valor del cuerpo y la esperanza de la resurrección. Cada una merece un desarrollo amplio, exégesis, antecedentes culturales, implicaciones teológicas y aplicaciones prácticas para la comunidad hoy. Comenzamos por la primera revelación y la segunda, ambas indispensables para comprender la transición entre la era de Moisés y la era de la entrada a la tierra prometida. Primera revelación. La nación se detuvo. El luto que marcó límites. Deuteronomio lo registra con una frase breve pero explícita. Y los hijos de Israel lloraron a Moisés en los llanos de Moab 30 días. Deut 34:8. 30 días. No es un dato ornamental, es un ritmo social y religioso. En el Israel antiguo, los períodos de luto marcaban zonas de transición. El pueblo suspende ciertas prácticas, se recoge en memoria, evalúa la pérdida y restablece la continuidad. Pero cuando una nación entera se detiene, hay una tensión entre la necesidad legítima de llorar y el riesgo de paralizar la misión por un duelo que se convierte en idolatría de la pérdida. Exégesis cultural. ¿Qué significan 30 días? En el Medio Oriente antiguo y en la literatura bíblica, los números de días para el duelo tienen resonancia ritual. 7, 30, 40. 30 días señalan un duelo público y reconocido, un tiempo para medidas y para reconfigurar la memoria colectiva. No es un capricho humano,
Es un proceso social para asimilar la ausencia de una figura orientadora. Significado teológico y práctico. El luto reconoce finitud humana y abre la puerta a la consolación del Señor. Sin embargo, debe tener un límite. El pueblo necesitaba honrar a Moisés, agradecer su servicio, pero también debía levantarse para cumplir la promesa. El luto prolongado puede convertirse en excusa para la inacción, para retractarse de la obediencia que la conquista requería. Aquí hay dos peligros para la comunidad de fe: la idolatría de la memoria, convertir el recuerdo en objeto de culto, y la paralización de la misión, usar la pérdida como pretexto para no obedecer. Ilustración contemporánea. Imagina a una congregación que pierde a su pastor. La semana posterior se convierte en un tiempo de llanto y honor legítimo. Después de 30 días, la congregación enfrenta la tentación de detener su avance, esperando que nada ni nadie pueda reemplazar al pastor amado. La fidelidad no exige borrar la memoria, sino transformar la pena en un motor de continuidad, formar líderes, cuidar a los vulnerables, preservar la misión. El luto no sustituye la vocación. Aplicación pastoral. Honra la memoria sin idolatrarla. Instituye tiempos de duelo que conduzcan a iniciativas prácticas, formación de nuevos líderes, revisión de estructuras que dependían de una sola persona, acompañamiento de los afectados por la pérdida. Pregunta para el oyente: ¿hay en tu vida o en tu comunidad pérdidas que han quedado en luto permanente y han detenido la obediencia al Señor? Segunda revelación. La transferencia de autoridad. Josué, el heredero del Espíritu. La transición de liderazgo no fue improvisada. Antes de morir, Moisés participa en la transferencia de la autoridad a su sucesor. En Números 27, 18, 23, el Señor manda a Moisés que ponga a Josué ante Eleazar y toda la congregación, y Moisés impone sus manos sobre él. En lo que respecta a la comprensión de Deuteronomio y el libro de Josué, la instalación no solo es política, sino espiritual. Josué recibe el encargo de llevar al pueblo a la posesión de la tierra, y el texto afirma que el espíritu de sabiduría reposó sobre él. Números 27, 18. En la narrativa posterior, Josué 1, Dios habla directamente a Josué: sé fuerte y valiente, yo estaré contigo. Josué 1, 6, 9. Hay continuidad, pero no reproducción exacta. Joshua no es Moisés, y su liderazgo no replica la misma relación mediadora que Moisés tuvo. Exégesis teológica. 2 puntos destacan. Primero, la transferencia incluye una dimensión carismática. El espíritu que desciende no es una biografía, es la investidura de la capacidad para la tarea concreta. Segundo, la autoridad es delegada, no usurpada. La comunidad reconoce públicamente el nombramiento. Esto evita el liderazgo encerrado en una sola persona y abre la posibilidad de sucesión responsable. Ilustración y aplicación pastoral. Hoy necesitamos modelos de sucesión que no dependan de la perpetuación de una figura carismática. Un obispado, una iglesia local, una ONG cristiana o un ministerio que no prepara sucesores está sentando las bases para crisis futuras. Planificar la transmisión de autoridad implica formación intencional, exposición del líder joven al consejo de los mayores, y un tiempo de acompañamiento donde la experiencia se convierte en sabiduría compartida. Pregunta práctica: ¿estás invirtiendo en alguien para que, cuando la temporada acabe, la obra continúe con fidelidad? Recapitulación parcial. Hasta aquí hemos situado el entierro secreto de Moisés en su contexto histórico y teológico, presentado 3 razones probables para que Dios ocultase la tumba, atendido la lección de autoridad y humildad que viene en Judas 9, y desarrollado 2 de las 6 revelaciones que brotaron inmediatamente tras la muerte de Moisés,
el luto nacional y la transferencia de autoridad a Josué. Ambas revelaciones muestran una tensión constante en la economía de Dios. Honrar lo santo sin permitir que la memoria reemplace la misión. Delegar autoridad sin abdicar la soberanía divina. Tercera revelación. El cruce que vino después. Ley, promesa y la entrada en la tierra, inicio del tratamiento. La tercera revelación tiene que ver con la naturaleza misma de la conquista que siguió a la muerte de Moisés. La narración bíblica traza una línea entre la etapa de la ley dada en el Sinaí y la etapa de entrar en posesión de la promesa. Moisés representa la ley, la mediación y la interpretación. Josué encarna la ejecución, el cruce y la toma de posesión. Cruzar el Jordán no es solo un acto militar o geográfico, es un rito teológico que transforma la promesa en posesión mediante la obediencia colectiva. En los capítulos iniciales del libro de Josué vemos celebraciones, memoriales, las 12 piedras tomadas del Jordán y una renovación de la identidad del pueblo frente a su Dios. Josué 3:4. Exégesis. El acto ritual del paso del Jordán, con los sacerdotes llevando el arca y los pies de los sacerdotes tocando primero el agua, marca que la presencia de Dios sigue actuando. La promesa no se cumple por méritos humanos, sino por la presencia efectiva del Señor con su pueblo en la obediencia. Al mismo tiempo, la exigencia no desaparece. La conquista requiere valor, estrategia y fe. La distinción entre ley y gracia se complejiza aquí. La ley señala la dirección y la voluntad de Dios. La entrada en la tierra exige una respuesta concreta. Jesús, más tarde, revelará que Él es el cumplimiento de la ley y de las promesas. Pero en la historia de Israel, esa transición entre visión y posesión no es automática. Ilustración pastoral. La congregación que ha aprendido doctrina correcta necesita dar pasos concretos de fe para conquistar terreno espiritual en la ciudad donde está llamada a servir. La mente formada por la verdad sin obediencia práctica produce estancamiento. ¿Qué Jordán te está pidiendo el Señor cruzar hoy? To be continued in the following section with Revelaciones 4:6 and la síntesis final, incluyendo el análisis de la transfiguración, la lectura de Judas como escuela contra el orgullo doctrinal y la profunda doctrina del valor del cuerpo y la resurrección en relación con el caso de Moisés. Tercera revelación, el cruce que vino después, ley, promesa y la entrada en la tierra. Continuación. La tercera revelación no se agota en la idea general de que la conquista implicó acción militar. Exige que veamos cómo la historia teológica de Israel pivotó desde la mediación de la ley a la posesión efectiva de la promesa. Cuando las tribus se aprestaron a cruzar el Jordán, no fue simplemente un movimiento geográfico, fue una liturgia de cumplimiento. Las piedras erigidas por Josué 4, funcionan como memoria pública para las generaciones futuras. Cuando tus hijos pregunten, dirán a sus hijos: las aguas del Jordán se detuvieron delante del arca del pacto del Señor. Josué 4:21-24. La memoria, entonces, no debe petrificarse en nostalgia paralizante, sino convertirse en fundamento para la obediencia actual. Contexto histórico-cultural. La transición de un mediador a otro. Moisés representó la mediación de la ley, el intercesor ante la ira divina y el legislador que delineó la identidad de Israel. Josué, en cambio, representa la concreción de la promesa, tomar posesión, organizar la tierra en tribus, distribuir herencias. En términos antiguos, Moisés recibió la instrucción, la carta, la norma, y Josué ejecutó la orden, la implementación. Es significativo que la instalación de Josué no borra el papel de Eleazar ni de los ancianos. Habla de una comunidad que repite los rituales de legitimación.
La dinámica institución-tribunal-rito es esencial. El pueblo reconoce que la autoridad tiene límites y formas de transmisión. Teología práctica, ley versus gracia, sin falsa dicotomía. Al hablar de ley y gracia conviene evitar simplificaciones anacrónicas. Moisés no es simplemente ley en contraposición a gracia. La ley descubre pecado y forma. La gracia encuentra su plenitud en Cristo. La entrada en la tierra demuestra que la obediencia humana tiene un papel en el cumplimiento divino sin que ello relativice la soberanía de Dios. Para el Nuevo Testamento, Cristo es el cumplimiento. Mateo 5:17. La narrativa de Josué es tipológica, señalando que el pueblo necesita actuar bajo la dirección de Dios para ver su promesa realizada. Aquí la lección es pastoral. No confundas doctrina con pasividad. La verdad bíblica exige praxis, ilustración contemporánea, congregaciones que conocen la doctrina pero no cruzan el Jordán. Conozco iglesias donde la predicación es robusta en palabra, pero faltan pasos prácticos, pobreza misionera, inactividad social, ausencia de plantaciones. Es como tener la promesa sin las botas de trabajo. Convertir la doctrina en vida implica tomar decisiones concretas, abrir un centro de ayuda, lanzar un programa de discipulado, arriesgar recursos en un barrio hostil, que necesariamente implican fe que actúa. Aplicación práctica. Identificar tu Jordán. ¿Dónde está tu Jordán? ¿Qué paso concreto te pide hoy el Señor dar? Reconciliarte con alguien, iniciar ese ministerio que aterra, hablar con transparencia a tu comunidad. La lección de la tercera revelación es que la promesa no se convierte en herencia por la sola contemplación. Exige obediencia bajo la dirección de Dios. Mini recapitulación de las tres primeras revelaciones. Hemos visto cómo la nación se detuvo en luto, cómo la autoridad fue deliberadamente transferida a Josué y cómo la conquista implicó un cruce que es teológico tanto como geográfico. Es una progresión, honra sin parálisis, delegación responsable, obediencia que convierte palabra en posesión. Cuarta revelación. Moisés en la transfiguración. El testimonio de la ley y los profetas. Primera afirmación. La aparición de Moisés junto a Elías con Jesús en la montaña no es un ornamento narrativo, es una teofanía cargada de significado cristológico y escatológico. El relato de la transfiguración, Mateo 17:1-8, Lucas 9:28-36, muestra a Jesús revestido de gloria y a dos testigos que representan dimensiones clave de la historia de la salvación. Moisés como la ley y Elías como la voz profética. Su presencia dialogando con Jesús señala que la persona de Cristo es el punto de convergencia de la historia redentora. Exégesis textual, lo que significa que Moisés hablase con Jesús. Lucas 9:30-31 agrega un detalle interesante, y hablaban de su partida, que iba a cumplir en Jerusalén. La palabra griega para partida aquí es éxodos, deliberadamente la misma raíz de éxodo, salida, y la misma que configura la narrativa de liberación de Israel. Moisés, entonces, no vuelve como figura aislada, sino para dialogar sobre la culminación del éxodo definitivo en la pasión de Cristo. La presencia de Moisés no afirma automáticamente una asunción corporal, tal como Elías, 2 Reyes 2, pero sí subraya que la obra de Jesús es la consumación de la ley y de los profetas. Implicaciones teológicas sobre el estado de Moisés. La aparición de Moisés en la transfiguración genera preguntas legítimas. ¿Qué dice esto sobre su destino final? La escena confirma que la tradición cristiana antigua consideró a Moisés personaje latente en la visión escatológica. La ley no queda paleada, es confirmada en Cristo. Otra lectura plausible es que la presencia de Moisés es pictórica.
La comunidad ve a su más grande mediador participando del diálogo que concreta la salvación en Cristo. Esto permite diversas interpretaciones, desde la visión que sugiere la participación de Moisés en la gloria hasta la que ve su figura como representación teológica. En todo caso, la escritura canónica no dogmatiza una asunción del modo en que lo hace con Elías. Por tanto, debemos distinguir entre el hecho bíblico, su presencia en la transfiguración, y las especulaciones que la tradición posterior pudo añadir. Conexión con la asunción de Moisés. Tradición no canónica. Algunos textos antiguos, la llamada Asunción de Moisés, relataron una llevada singular de su cuerpo y una disputa celestial. Esos relatos circulaban en el mundo mediterráneo y explican por qué Judas hace la alusión que conocemos. Pero es imprescindible recordar que esa obra es extracanónica y que, aunque iluminadora para la historia de la recepción, no posee autoridad doctrinal plena. Usarla como trasfondo está permitido siempre con la advertencia de su carácter tradicional. Cristología y escatología en la transfiguración. El encuentro de Moisés, Elías y Jesús nos obliga a una lectura cristológica. La glorificación anticipada de Cristo valida su identidad como aquel que cumple la ley y la profecía. Escatológicamente, la transfiguración anticipa la renovación de la creación y la participación de los elegidos en la gloria del Hijo. Para la teología del cuerpo, sugiere que la gloria no es exclusivamente espiritualista, sino que implica restauración, una transformación integrada. Aplicaciones pastorales, memoria, esperanza y formación doctrinal. Para la comunidad cristiana hoy, la transfiguración enseña varias cosas. No reduzcas a Moisés a mero representante del pasado. Entiende su papel revelador. La ley apunta a Cristo. Enseña la centralidad de la esperanza corporal. Si la gloria anticipada en Cristo involucra a figuras del Antiguo Testamento, la reivindicación del cuerpo humano aparece como consistente con la narrativa bíblica. Ofrece consuelo para el que llora. La historia no termina en la tumba. Hay anticipos de la plenitud en Cristo. Ilustración contemporánea. El viejo maestro y la nueva generación piensa en un maestro que, tras una vida de enseñanza, llega a ver cómo su alumno culmina la obra que él inició. La transfiguración es esa escena elevada. La voz antigua dialogando con la plenitud que llega en una nueva persona. En la Iglesia, no debemos vivir en la nostalgia de los maestros del pasado, ni usarlos como excusa para no avanzar. Más bien, debemos verlos como testigos cuya memoria legitima la vocación presente. Mini recapitulación de la cuarta revelación. Moisés en la transfiguración confirma la continuidad entre la ley y la obra de Cristo. Abre la puerta a reflexiones sobre la esperanza corporal y recuerda la necesidad de distinguir escritura de tradición. La presencia de Moisés apunta al cumplimiento, no a la sustitución. Quinta revelación. Judas como escuela contra el orgullo doctrinal. Humildad frente a la autoridad. Aunque ya tratamos Judas 9 en su dimensión angélica, conviene ahora profundizar en la lección que la carta propone para la comunidad y en especial para los maestros. Judas no solo narra un episodio, lo usa como ejemplum retórico para advertir sobre la soberbia doctrinal y la peligrosidad de ciertos maestros que distorsionan la gracia en licencia. En Judas 3:4 y 12:16 encontramos censuras severas contra quienes tergiversan la verdad con fines egoístas. El episodio de Miguel sirve como contrapunto moral. Frente a acusadores que buscan usurpar y manipular, la respuesta no es la violencia verbal, sino la apelación a la justicia de Dios. Exégesis retórica de Judas. El uso del ejemplo.
Judas emplea la disputa por el cuerpo de Moisés como signo de lo inapropiado que es el juicio presuntuoso. Miguel, pese a ser arcángel, no pronuncia una imprecación. Invoca la autoridad del Señor. La carta quiere que la comunidad vea esto como modelo de contención. El conflicto puede existir, pero el modo de afrontarlo es con humildad y con apelación a lo divino, no con arrogancia doctrinal. Implicación pastoral contra falsos maestros. ¿Cuál es la aplicación contemporánea? En tiempos donde proliferan voces que hacen de la teología espectáculo, Judas nos enseña: no seas maestro que presume de revelaciones privadas para amedrentar, para ganar seguidores o para justificar conductas. La autoridad pastoral es servicio, no control. Es exposición de la Escritura, no manipulación de emociones. La disciplina eclesiástica debe actuar con prudencia y con normas claras, pero también con la humildad necesaria para reconocer que el juicio final pertenece a Dios. Prácticas concretas de humildad ministerial, transparencia en finanzas y en rendición de cuentas, formación continua y apertura a la crítica edificante. Evitar lenguaje que proclame títulos espirituales como escudo para impresionar. Instruir a la congregación sobre cómo discernir enseñanzas, coherencia bíblica, frutos evidentes, carácter cristiano del maestro. La frase modelo, "El Señor te reprenda". Este enunciado no es una muletilla mágica, es una expresión teológica que nos remite a la jurisdicción del Señor. No es una fórmula de exorcismo improvisada, sino una confesión de dependencia. Cuando enfrentamos acusaciones o ofensivas espirituales, la vía correcta no es la usurpación del verbo condenatorio, sino la apelación a la autoridad divina. Esta lección configura prácticas de guerra espiritual responsable, oración bíblica, invocación de promesas, actuación comunitaria bajo el liderazgo de la Iglesia y, cuando corresponde, proclamaciones que remitan a Cristo, no a la propia creatividad. Ilustración contemporánea. El pastor que fue reprendido por su propio orgullo. Conozco una situación pastoral donde un líder fue acusado de manipular números y de usar la predicación para realizar campañas personales. La respuesta de algunos fue la difamación pública, la de otros, la apelación a procesos eclesiales y a la confesión. La diferencia estuvo en quien buscó la restitución y la reparación en lugar de la venganza. Judas nos pide esa mesura. Corregir con disciplina, no con escarnio. Mini recapitulación de la quinta revelación. Judas 9 no es un microrrelato de un combate angelical extraordinario aislado. Es un paradigma para la vida eclesial. Autoridad como servicio, humildad como norma y apelación a la jurisdicción de Dios como la forma correcta de responder al acusador. Sexta revelación. El valor del cuerpo y la promesa de la resurrección. Teología corporal a partir de Moisés. La sexta revelación es quizá la más decisiva para nuestra comprensión teológica. La muerte, el entierro y la cuestión sobre el destino del cuerpo de Moisés obligan a la comunidad a preguntarse por el lugar que el cuerpo ocupa en la economía de la salvación. Lejos de ser un desecho temporal, el cuerpo humano recibe atención divina. Dios mismo se ocupa del entierro. ¿Qué nos enseña esto sobre el valor corporal y la esperanza de resurrección? Fundamentos bíblicos de la resurrección corporal. El Nuevo Testamento desarrolla una teología consistente de la resurrección. 1 Corintios 15 es la carta magna al respecto. Pablo distingue entre el cuerpo natural y el cuerpo espiritual, entre lo corruptible y lo incorruptible. La palabra griega anastasis, resurrección, refiere a una restauración que implica continuidad y transformación. El cuerpo resucitado no es un mero sustituto etéreo. Es la misma identidad
revelada y renovada. 1 Tesalonicenses 4:13-18 ofrece consuelo a los que lloran. La esperanza no es una idea abstracta, sino la promesa de reunión. Contexto judío del siglo I. Diversidad de creencias sobre el cuerpo. En tiempos de Jesús y Pablo, la creencia en la resurrección corporal no era unánime. Los fariseos sostenían alguna forma de resurrección. Los saduceos la negaban. Esta diversidad contextualiza la preocupación paulina. Afirmar la resurrección es afirmar la integridad final de la persona humana frente a aquellas corrientes que la disocian. La atención que Dios presta al cuerpo de Moisés puede leerse como un gesto que reafirma que el cuerpo importa en el plan divino. Distinciones terminológicas: soma, sarx, neuma. Para no perderse en abstracciones, conviene recordar algunas distinciones. Soma, cuerpo, y sarx, carne, en griego tienen usos distintos. Neuma, espíritu, se relaciona con la fuente de vida. Pablo usa estas categorías para decir que la resurrección no elimina el cuerpo, sino que lo eleva. Corruptible se pondrá incorruptible. Lo mortal, inmortal. Pinacor 15:53. El cuerpo creado es digno de la redención final. El posible estatus del cuerpo de Moisés. Prudencia hermenéutica. A partir de los textos canónicos, no podemos afirmar con certeza dogmática que Dios resucitó corporalmente a Moisés o que lo asumió al cielo como hizo con Elías. Lo que sí es legítimo afirmar es que la atención divina al cadáver y su ocultamiento abren interrogantes teológicas relevantes. Dios cuida el cuerpo. La disputa por ese cuerpo indica que el enemigo reconoce su importancia, y la presencia de Moisés en la transfiguración sugiere que de una u otra manera su destino no está fuera del horizonte de la historia redentora. Teólogos y comentaristas han planteado hipótesis plausibles. Debemos mantenerlas como posibilidades, no como certezas dogmáticas. Aplicaciones prácticas sobre la dignidad corporal. Si el cuerpo importa para Dios, nuestras prácticas deben reflejarlo. Atención a funerales dignos, rechazo de la necrofilia cultural de convertir cuerpos en reliquias idolátricas y cuidado pastoral de enfermos y moribundos. 2 notas prácticas. 1. Resistir la idolatría de las bendiciones corporales. No adorar la prosperidad física como fin último. El cuidado del cuerpo no equivale a culto al confort. 2. Defender el derecho a la dignidad en la enfermedad y en la muerte. La Iglesia debe ser lugar de acompañamiento frente a prácticas que trivialicen la vida o la muerte. Implicaciones escatológicas. La resurrección como horizonte ético. La esperanza en la resurrección transforma la ética cristiana. El cuidado de los pobres, la lucha por la justicia, la santidad del matrimonio y la sexualidad corporal, todo recibe un telos. La renovación de la creación. No vivimos para un escape del cuerpo, sino para su redención. Esto da sentido a la Eucaristía, a la sacramentalidad y al valor de los gestos concretos de amor que implican cuerpo, hospitalidad, servicio, contacto. Ilustración contemporánea. Un entierro que honra la esperanza. Hace poco participé en un servicio funerario donde la familia decidió leer pasajes sobre la resurrección, cantar himnos que confesaban la victoria sobre la muerte y organizar un servicio que fue tan litúrgico como pastoral. La reacción fue que el luto se transformó en expectación, no una evasión de la pena, sino su transfiguración por la esperanza. Así debe ser. La Iglesia no militariza la muerte, sino la pone en la órbita de la promesa. Mini recapitulación de la sexta revelación. Dios se ocupó del cuerpo de Moisés. Esa acción subraya el valor que la Escritura atribuye al cuerpo humano y nos conduce a la esperanza de la resurrección. Aunque algunos detalles permanecen en la esfera de la tradición o la conjetura,
El principio teológico se mantiene firme, el cuerpo importa y será restaurado. Implicaciones prácticas integradas. ¿Cómo vivimos esto hoy? Después de haber desgranado las 6 revelaciones, conviene aterrizar en prácticas concretas que la comunidad cristiana y cada creyente pueden aplicar. 1. Evitar la idolatría de la memoria y de lo sagrado como objeto. Honrar a los siervos de Dios sin convertir su recuerdo en objeto de adoración. Instrumentos, educación en historia eclesial, límites a cultos de personalidad, exposición clara del papel mediador único de Cristo. 2. Preparar sucesiones de liderazgo, formación sistemática de líderes jóvenes, planes formales de transición, entrenamiento en equipo, instrumentos, programas de mentoría de 2-5 años, comités de sucesión, evaluación de salud ministerial. 3. Cruzar el Jordán personal y congregacional, identificar un paso de obediencia precisa y diseñar un plan para darlo. Instrumentos, listas de acciones, asignación de responsabilidades, oración comunitaria. Y 4. Manejar la guerra espiritual con reserva y apelación a Dios. Cuando enfrentes acusaciones o ataques, usa la liturgia de la apelación. Invoca la autoridad del Señor, busca consejo de líderes maduros, documenta hechos y evita la confrontación teatral. Instrumentos, formación en discernimiento, normativas eclesiales para acusaciones, reconciliación guiada. 5. Cuidar la corporalidad. Prácticas funerarias dignas, acompañamiento de enfermos, defensa de políticas públicas que protejan la vida y la dignidad humana. Instrumentos, equipos de hospitalidad, talleres de duelo, alianzas con organizaciones de cuidado paliativo. 6. Enseñar la doctrina de la resurrección con claridad. Incorporar 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4 en la catequesis. Predicar sermones que expliquen el cuerpo redimido. Instrumentos, series de enseñanza, guías de estudio, grupos de discipulado. Preguntas difíciles y respuestas pastorales. Facú breve. ¿Podemos afirmar que Dios resucitó a Moisés? Respuesta. La Escritura no lo afirma explícitamente. Existe tradición antigua que sugiere intervenciones singulares, pero debemos tratarlas como posibilidades interpretativas, no como dogmas. Lo seguro es que Dios muestra interés por el cuerpo y que la historia apunta a una esperanza de resurrección. ¿No contradice esto la doctrina de la soberanía de Dios? Respuesta, no. El entierro secreto y la disputa celestial muestran precisamente la soberanía de Dios. Él decide, Él regula la jurisdicción espiritual y Él es quien reprende al acusador. ¿Podemos invocar el Señor te reprenda en toda circunstancia? Respuesta, esa invocación es paradigmática de una actitud de sometimiento a Dios. No es un talismán verbal. Su uso debe acompañarse de discernimiento, oración comunitaria y sujeción a la autoridad eclesial. ¿Cómo evitar que la veneración de los cuerpos se convierta en idolatría? Respuesta. Mantén siempre la centralidad de Cristo como mediador único y enseña la diferencia entre respeto humano y culto. Evita reliquias cuyo uso no tenga supervisión teológica y pastoral. Clímax teológico, la muerte, la disputa y la historia de la redención. Si miramos la escena en Moab con el lente de las 6 revelaciones, percibimos una dramática convergencia. El final de una vida humana, la muerte de Moisés, desencadena un conjunto de realidades que afectan la teología, la práctica y la lucha espiritual. Dios mismo entierra, la nación llora, la autoridad se transmite, la promesa se cumple con cruces simbólicas, la guerra espiritual se manifiesta y la esperanza corporal se hace presente. Este conjunto nos obliga a vivir con reverencia, valor y esperanza. Aplicación final para el oyente individual. 1. Si te encuentras en duelo, honra, llora, y luego organiza el recuerdo en servicio de obediencia al Señor.
Busca sostén comunitario y recuerda que el luto tiene un límite que nos llama a la misión. 2. Si eres líder, prepara tu sucesor hoy. No postergues la formación. Invierte tiempo en alguien joven que pueda continuar lo que tú comienzas. 3. Si tu fe es teórica, actúa concretamente. No te quedes en memoria, cruza tu Jordán. La doctrina pide decisiones. 4. Si enfrentas acusaciones o ataques espirituales, no te lancen a la venganza retórica. Apela a la jurisdicción del Señor, busca consejo, permite procesos eclesiales y practica la humildad. 5. Si desprecias el cuerpo, reorienta tu mirada. Tu cuerpo es obra de Dios y está destinado a la redención. Vive con respeto hacia Él y hacia los cuerpos de los demás. Síntesis breve de las 6 revelaciones. Primera, la nación se detuvo, el luto tiene límites. Segunda, la transferencia de autoridad, la sucesión es intencionada. Tercera, el cruce que vino después, la promesa se realiza mediante obediencia. Cuarta, Moisés en la transfiguración, la ley y los profetas confirman a Cristo. Quinta, Judas como escuela. Humildad ante la autoridad y rechazo del orgullo doctrinal. Sexta, el valor del cuerpo. Dios honra la corporeidad y nos da la esperanza de la resurrección. Cierre pastoral y desafío. Tras la muerte de Moisés, el universo teológico y pastoral de Israel cambió. Para nosotros, esas transformaciones son espejo y desafío. No conviertas las bendiciones en ídolos. No sitúes a líderes humanos en el lugar de mediadores definitivos. Aprende a pelear las batallas espirituales con apelación al Señor, no con arrogancia. Cuida tu cuerpo como templo de la esperanza. Y sobre todo recuerda que la historia no es una sucesión de muertes sin sentido. Hay un diseño divino que transforma la pérdida en promesa. Invitación final. Si este estudio te ha ayudado a ver más claro el significado de Deuteronomio 34, Judas 9 y la transfiguración, te invito a descargar la guía de estudio complementaria que hemos preparado con preguntas para grupos pequeños y lecturas sugeridas. Enlace en la descripción. Únete a nuestro grupo de estudio o mira el siguiente video donde profundizamos en 1 Corintios 15 y la doctrina de la resurrección. Bendición de envío. Que el Señor que guardó el cuerpo de Moisés y que levantó a Jesús entre los muertos, te conceda paz en el duelo, sabiduría en la autoridad y esperanza firme en la resurrección. Sigue adelante. Cruza tu Jordán confiando en la presencia del Dios que cumple su palabra.